Bueno, hoy estamos acá con Misael Vaquero López, un histórico dirigente campesino de la región del Sumapaz, en nuestro podcast Memorias de Rebeldía. Y queremos dialogar con Misael porque tiene muchas historias que contar y sobre todo también muchas memorias de esa rebeldía política que ha tenido el campesinado aquí en la región del Sumapaz. Hola Misael, ¿cómo estás? Hola Carolina, ¿cómo está? Muy bienvenida con este programa de Memorias de Rebeldía. Bienvenidos. Muchas gracias, Misael. Bueno, quisiéramos empezar, Misael. Para mucha gente el movimiento campesino en Colombia, Sumapaz, ha jugado un papel muy importante por esa historia de lucha del campesinado y también por esa cantidad de dirigentes sociales y políticos que desde la lucha por la tierra, desde la lucha por el territorio, por el agua, por el páramo, han sembrado también una semillita en otras expresiones organizativas del país. Yo quisiera preguntarte, Misael, ¿qué es lo que tú recuerdas de tu infancia? ¿Cómo llegaste a Sumapaz? ¿Cómo recuerdas a esta región del Sumapaz en tu infancia, en tu adolescencia? Bueno, los primeros recuerdos que yo tengo de Sumapaz, porque yo nací aquí en Sumapaz, diría que soy producto de unos acuerdos de paz de esa época que se dieron en el 57 y yo nazco en el 58. Entonces tal vez eso animó a los viejos a hacer a este muchacho. Y los primeros recuerdos que tengo es que más diría que me los he preguntado. Fue siendo muy niño, iba con mis hermanos y escuché un avión y lo primero que hicimos, y lo hacía yo también, era esconderme. Y me preguntaba por qué le tenía miedo a un avión. Luego después estaba en la cama durmiendo cuando escuché un ruido, me desperté y vi unos militares que llegaban a la casa y mi papá salía a saludarlos y le dijeron que le permitiera una inspección a la casa. Eso me dio miedo, no sé por qué, de dónde podría tener miedo a los militares. Y salí corriendo y fui en distancia como a unos 2 o 3 kilómetros. Y yo debía de tener, pienso yo, que algunos 3 años, tal vez menos de 3 años, a donde estaban mis otros hermanos ordeñando las vacas. Pero con mucho miedo llegué allá y los hermanos después me contaban que yo había llegado llorando. Entonces son como las preguntas que yo aún me hago, ¿por qué? Y después pues hemos venido resolviendo estas preguntas porque es de la historia que tuvieron que pasar nuestros abuelos, nuestros papás, por querer tener un pedazo de tierra en otras partes que fueron desplazados y luego aquí en este territorio. Esa historia que acabas de comentar no se distancia tanto de muchas otras historias que ocurren en el país, y es que muchos campesinos, muchas mujeres también le tienen miedo al ejército por situaciones que han pasado en los territorios. Es como, ¿hay alguna similitud, de pronto algunas historias que se repiten? Sí, claro. Entonces eso, lo que digo, lo fui resolviendo, esa pregunta la fui resolviendo escuchando las historias de los abuelos, de mis mismos papás, cómo habían tenido que salir de este territorio huyéndole a las fuerzas militares. Pero luego después se repite, y ya se repite después de que estábamos grandecitos, pero que se repite esas acciones viendo cómo el ejército detenía líderes, como en el caso cuando ya estaba en la escuela. ¿En dónde estudiaste? Aquí en la vereda de Santo Domingo, en una escuelita que hay aquí en la vereda de Santo Domingo, y yo fui ya más grandecito, fui como a los 7 años porque pequeño no quise ir a la escuela, entonces fui como a los 7 o 8 años.
Ahí sí llegué un día a la escuela y la profesora estaba llorando y nos dijo que no había clase. Y ya nos comentó que le habían detenido al esposo, y el esposo era Gerardo González, un líder muy importante aquí en esta región, que había tenido que alzarse en armas, pero que en su momento ya estaba en la vida civil y estaba cumpliendo con los acuerdos que se había hecho en ese entonces. Pero otros hechos también de persecución a líderes que los escuchaba uno y que los estaba viendo, entonces eso se venía repitiendo, esas escenas de, diríamos, de persecución contra el campesinado. ¿Cómo recuerdas a Sumapaz? ¿Cuál es el recuerdo que tienes de cómo era el territorio? ¿Cómo era la relación con la gente, con los habitantes, con el campesinado? Más allá de esa situación del ejercicio militar. Bueno, el Sumapaz de niño lo conocí también por otra cuestión que me marcó mucho, fue una reunión en San Juan donde llegó muchísima gente y habían unas personas cocinando en una hoguera y mucha gente llegaba de todas partes, entonces conocí ahí, creo que al principio, la primera vez que veo organización y comienzo a entender que la gente se reunía, que dialogaba y se ponía de acuerdo en cosas. Pero también lo otro que recuerdo de Sumapaz es la forma como se encontraban los campesinos, que era en actividades de reuniones, pero también en actividades festivas para hacer finanzas, pero también en actividades haciendo caminos, haciendo escuelas. Entonces allí estaban los campesinos, nosotros los niños acompañábamos a la mamá a llevarles el almuerzo allí donde estaban, o los acompañábamos a ir a las reuniones. Okay. ¿En qué época fue ese primer acercamiento o contacto que tú tuviste con una reunión que tú dijiste o reflexionaste, aquí hay una organización social o aquí está pasando algo inusual? Eso debió ser más o menos como en el 68, debería de tener unos 10 o 11 años. Eso fue en San Juan, que en San Juan solamente había una escuelita, que la escuelita tenía 2 salones y había una casita vieja que decían que era una capilla y una casa donde habían 3 campesinos que habitaban ahí en ese caserío, pero ese día hubo muchísima gente ahí. Y era como una asamblea. Era una asamblea, después vine a saber que era una asamblea del sindicato, en lo que llamaban la gran asamblea, porque esa gran asamblea era donde se cambiaba de mesa directiva. Sintrapaz. De Sintrapaz. Esa es la parte de la historia de Sintrapaz. Sí. ¿Y tú ingresaste luego a Sintrapaz o cómo fue tu primera vinculación organizativa después de esos primeros encuentros que tuviste? Bueno, mi primer vinculación fue, bueno, es un poco el relato de lo que, porque mi familia me infundió que había que estudiar. Y una hermana que trabajaba en Bogotá, entonces me dijo que había que ir a estudiar, que ya había la posibilidad de ir a trabajar y estudiar. Entonces me fui, me convenció, me fui a trabajar en donde quedaba, esa casa quedaba en el Olaya, y ahí en esa casa entonces era una panadería donde producían muchísimo pan. Llegué a trabajar en la panadería, aprendí muchas cosas de la panadería, pero iba a estudiar, era el bachillerato por radio, y ese año comenzó muy tarde. Llegó Semana Santa y yo todavía no comenzaba a estudiar. Me di cuenta que cuando llegó mi hermana, entonces le dije que me trajera, que quería venir a pasar Semana Santa aquí al territorio, y no me quería traer, y yo me lo puse que yo me venía con ella fuera como fuera, porque yo estaba muy aburrido, no veía que estuviera aprendiendo sino a hacer pan, y yo lo que quería era estudiar. Entonces ya se me ha venido al recuerdo
de una conversa que había tenido con un señor adulto o unos que los escuchaba y que hablaban, y hablaba de los obreros y cómo unos obreros se habían revelado y habían estudiado y habían entendido que había una explotación contra los obreros y que luego Marx y Engels y bueno, todo eso. Entonces ese día le dije yo a ella, no, aquí lo que me están es explotando, lléveme. Y ella dijo, no, yo lo llevo, pero con la condición que va a pasar Semana Santa y luego se viene a estudiar. Le dije, listo, vale. Y como dicen por ahí, como para el mamón no hay ley. Entonces me vine y ya no quise volver. Luego después, entonces ya estando aquí y ya entendía eso de esa explotación que había escuchado alguna vez y escuché del partido, y mi hermana me dijo que había una organización que si quería ingresar ahí, le dije que sí. Luego vino mi hermana, o mejor, vino una vecina, una compañera de ese tiempo muy querida, que ya desafortunadamente falleció, y que en la que teníamos mucha confianza, y me dio una cuestión que llamaban los círculos de estudio para ver si quería ingresar al Partido Comunista. Me hicieron los círculos de estudio y entré a militar a una célula de partido. ¿Nunca estuviste en la Juventud Comunista? No, no había, aquí en ese sector no había juventud, había por allí en otros lados, pero aquí no había organización femenina, había organización de partido y el sindicato, y la organización de padres de familia, eran las organizaciones que había. Y así fue como tuviste tu primer espacio. ¿Cómo fue tu primer espacio, por ejemplo, en una reunión de partido? No, pues llegar como todo asustadito, pero con la confianza en que tenía en mi hermana y en la señora Evangelina, que así se llama, Evangelina Di Mate. Y entonces eran muy conocidos y ellos me paladeaban ahí porque era el más chiquitín que había ahí. ¿Cuántos años tenías? Debía de tener unos 13, 14 años, por ahí así, por ahí 13 años creo que estaba. Cuéntanos, Misael, en esa historia que tú recuerdas de lo que hacía el sindicato, de lo que hacía el partido en esa época, ¿qué era lo más representativo para la comunidad? Tú estabas mencionando hace un instante que con las familias se organizaban o se construían los caminos. Hay una historia muy bonita de Sumapaz y es esa entrega social que tienen las comunidades por mejorar las condiciones de vida de aquí de la población. ¿Qué es lo que tú recuerdas de esa etapa de tu vida? Bueno, yo creo que esa parte fue muy importante y creo que definitiva para mi afianzamiento en querer las organizaciones. Ya como no estudiaba, entonces me tocó ser en algunos momentos sacudiente porque como mi padre había muerto y quedamos la parvada de chinos, entonces tuve que ir a representar a mi mami cuando ella no iba a las reuniones. Y cuando había que trabajar para la escuela, que había que construir la escuela porque había que mejorarla, lo que había, y construir otra parte. Y en esa parte de la construcción de lo otro, entonces tocó ir a trabajar. Pero también teníamos que ir a trabajar al camino, a ser empalizados, porque ese camino que conducía de aquí a San Juan, pero que también era el mismo camino que se iba hacia Pasca, pero si se iba en sentido contrario era el camino que iba hacia Cabrera. Entonces, cuando había mucho invierno, el camino estaba muy feo, todos los lunes había que trabajar. Si el tiempo era bueno, entonces solamente los primeros lunes del mes se salía a trabajar, entonces todas las familias salían con alguien allí a trabajar. Entonces esa parte fue definitiva para mí en mi formación y digo que para Sumapaz, porque de ahí hubo ese desprendimiento de no pensar en mí, sino primero pensar en lo colectivo. Ok. ¿Esos lunes de trabajo colectivo es lo que hoy también llaman el convite? Diríamos que sí, hoy lo volvimos a rescatar de ese trabajo colectivo con el convite, porque es algo muy parecido, porque sigue siendo de colectivo, diríamos ya no a algo que es más público,
aquí ya es algo más individual, pero se hace desde un colectivo, y algunas acciones que sí diríamos que es más a lo público, porque diríamos es pensando en el cuidado ambiental. Un ejemplo, por ejemplo, de lo que hacen. Por ejemplo, el cuidado del agua. Entonces, cómo se hacen las cercas para cuidar las fuentes de agua, cómo se hacen los el aprovechamiento a los residuos para no comprar los abonos, sino hacer nuestros propios abonos, cómo se puede entre todos ir creando conciencia ambiental, pero sobre todo mantener esa solidaridad, y yo creo que la solidaridad también es una forma de ayudar en todo el colectivo. Además de esos convites y esa forma, digamos, de organización y de compartir con las comunidades para también tratar de solucionar los problemas de las comunidades, como el tema del acueducto, el tema de la escuelita, mejorar la escuelita o los caminos. Tú nos estabas contando hace un rato que también hubo una época de la violencia muy fuerte que marcaron, sobre todo en esta casa donde vives, al lado de la casa donde vives, y que dejaron huella un poco con este tipo de balas. Cuéntanos un poco cómo fue esa etapa también de la violencia que marcó o que ha marcado aquí en el territorio, y la resistencia del campesinado. Es una etapa que fue muy dura para los pobres viejos que vivieron, porque cuando está esa resistencia en el Tolima, y hay una época o un momento que se llamó la evacuación, es que toda la gente del Tolima tuvo que salir a este páramo, y de aquí muchos tuvieron que salir inmediatamente. Entonces ahí entraron los aviones, porque de allá los sacaron fue con bombas, y el batallón Colombia, que acaba de llegar de Corea, y estrenaron las bombas de Nepal. Entonces eran bombas incendiarias que quemaban los ranchos, pero también que quemaban las casas, y por tierra pues también estaba el ejército. Entonces de aquí evacuaron las familias hacia Pasca, hacia cualquier municipio se salía la gente, y los que venían del Tolima se fueron hacia el Duda, hacia la Totuma, y también hacia otros municipios. Entonces de ahí muchos acudieron a formas de resistencia y se quedaron en los montes también. Otros cogieron hacia el páramo, y allí se fortalecen las guerrillas en el páramo y en otras partes, y comienza la resistencia, y de ahí hasta obligarlos a que negociaran, y vieron las dos negociaciones, y bueno, toda esa parte. Entonces todo eso lo conocimos, y hoy lo seguimos viendo y recordando, y cada vez conociendo más de todas estas violencias y todas las formas de violencia que han habido, pero también todas las formas de matar, lo que sucedió en Villarrica, lo que sucedía en Nicononso, que estaba muy ligado con lo de la masacre de las bananeras. Entonces ha sido toda una espiral de violencia que hubo en ese tiempo, pero que hoy afortunadamente se está superando, pero que aún hay muchos que resisten a acabar con esa cultura de violencia, porque el mismo Estado ha propiciado las condiciones y ha sido el mayor propagador de la violencia. Si yo te dijera que cuál es la canción que más te recuerda la lucha del Sumapaz, ¿cuál se te viene a la cabeza? Un disco que tenía el título de Los Chulos de Villarrica. ¿Y cómo dice? Y entonces decía, alguna de sus estrofas era: los chulos de Villarrica no saben comer panela, porque se le cayeron los dientes de morder a Juan Varela. Los chulos de Villarrica no pueden comer panela, se le cayeron Bueno, los y dientes. otras estrofas, pero ya no me las acuerdo, no me acuerdo así de carrera. ¿Quién era Juan Varela? Bueno, Juan Varela era un campesino boyacense, llegó a esta tierra muy pequeñito, en una familia pobre, creo que 12 hermanos. De aquí se desplazó hacia Cabrera, allí trabajó en el medio de comunicación que había en ese tiempo, porque primero estudió
y hasta segundo de primaria, y la profesora le dijo que no tenía más que enseñarle porque él ya sabía mucho, claro, venía corriendo ya no más de geografía, conocía mucho, de trabajo en el campo también conocía, y trabajó en el telégrafo ahí en Cabrera y leía mucho, escribía mucho, y luego se baja para los lados de Cononce porque iba hacia la zona cafetera a buscar trabajo, y allí encontró trabajo, pero encontró que había una organización ahí y él sirvió para redactar algunos acuerdos, algunas actas, y bueno, la cosa fue que se fue quedando, y luego viene después la época de la violencia contra esos campesinos que estaban pidiendo mejoras en sus condiciones de vida, y lo que recibieron fue violencia. Entonces él sale en esa evacuación, se mueve por varias partes, por varios territorios, y ve que la forma es dirigir la rebeldía armada, diría, pero él nunca usó armas, sino más bien fue ese dirigente político que negoció, que no le cumplieron, pero nuevamente negoció y le pedían que entregara las armas. Digo, a mí no me han entregado ninguna armas, a este campesinado no le han entregado armas, pues no tengo por qué entregarlas. Lo que sí les decimos es que vamos a dejar de usarlas, si ustedes nos cumplen nunca más se van a usar, y así fue que el campesinado también cumplió, y se crean ahí los sindicatos agrarios, dejan de ser armados y se convierten en campesinos con hachas, machetes, azadones a producir la tierra, y después pues a muchos de ellos los asesinan. A Juan de la Cruz lo buscaron muchísimo a matarlo, pero había una organización muy fuerte al lado de él que lo cuidaba, y su estrategia no permitió, le hicieron atentados y bueno, mataron a otros como a Julio Alfonso, a Chaparral, todo esto porque han metido a la cuestión política y los asesinaron, no se la perdonaron. O sea que parte de la herencia o de la memoria histórica que tiene Sumapaz proviene también de ahí, de esa lucha de Varela y demás. ¿Qué Sí, otros personajes recuerdas? pues ahí estaba principalmente Varela, pero entonces estaba Gaitán, que al asesinar a Gaitán la violencia recrudece porque ya venía violencia. Recrudece esa violencia, y entonces aparece ahí Gaitán, pero aparece Erasmo Valencia, y aparecen muchos líderes, por ejemplo de Pasca, los hermanos González, que entre ellos estaba Erasmo, Gerardo y algo otros, y por el lado de Cabrera entonces estaba Pedro José Acosta, Pedro Pablo Bello, que era Chaparral, está Jeremías Riveros, por el Duda, alguien que se llamaba nombre de guerra Sentencia, otros Morales, bueno, muchos más, nos Dimaté, por esta parte también los Povedas, Dimaté, bueno, muchos líderes de ese entonces que tuvieron que resistir esa violencia, y que después de que hay esos acuerdos pasan a formar las organizaciones campesinas y el mismo partido. Misael, volvamos un poco al tema de la producción de la tierra. ¿Cómo se organizan para producir la tierra aquí en el Sumapaz, protegiendo el medio ambiente, protegiendo el páramo de Sumapaz? ¿Cuál es esa, digamos, también inspiración que pueden generar para otros territorios? Bueno, lo que aquí sucedió es que el campesinado tuvo que hacer sus fundos, romper bosque, selva, monte, haciendo labranzas, pero que inicialmente fue en el páramo, porque era más fácil hacer allí lo que llamamos barbechos para cultivar. Y estábamos en esas cuando aparece la Revolución Verde, y es la que nos lleva a que se tecnificara supuestamente, y nos hace entrar en los venenos, y diríamos esa tecnificación es tener otras herramientas como la motosierra, el tractor y otras, que son buenas, pero que si no se saben usar
se van en contra del mismo campesino porque se acaban los suelos y el suelo es el que nos mantiene. Entonces ahora lo que hemos buscado, y al caer en cuenta en eso, hemos tenido que nadar en contra de la corriente, porque comenzando que los chicos que han ido a la universidad les han enseñado a usar los venenos, a usar esas tecnologías, y hemos tenido que recurrir, por ejemplo, con el Convite, el mismo sindicato, a recuperar los saberes ancestrales como la que se cultivaba antes, pero a entender la importancia del agua y pensar en cómo ordenar los predios alrededor del agua, cómo no deforestar, sino por el contrario, volver a reforestar, cómo hacer las cercas vivas, cómo usar los abonos orgánicos y bueno, una cantidad de cosas que no es fácil y que el Estado para eso sí no deja recursos. Hay dos cosas que algunos campesinos nos contaban ayer de Misael, y es que fue uno de los promotores de la asociación de queseros. De Azosumapaz. De Azosumapaz. ¿Cómo es ese proceso? ¿Por qué la asociación? ¿Por qué es tan importante y cómo estuvo ese proceso? Bueno, es que tenemos organizaciones, tenemos la organización partidaria, tenemos la organización, diríamos, gremial, el sindicato, pero en ese momento no teníamos una asociación productiva. Y sobre todo que necesitamos asociación productiva pensando en la transformación, porque para ese momento había una dificultad para vender el queso, porque lo que se hacía en todas las casas se hacía era el queso, y el queso quien ponía el precio era el intermediario. Entonces pensamos, y la propuesta que nos hicieron fue que nos asociáramos para que vendiéramos la leche. Entonces ahí a lo que nos opusimos, que no podíamos vender la leche, teniendo claro que había diríamos, un déficit alimentario, había una desnutrición, sobre todo en los niños y niñas, y que vender la única fuente de calcio que teníamos para después ir a la ciudad a comprar el queso, la cuajada, el arequipe, los yogures, pues mejor teníamos era que pensar en la transformación, no solo de la leche, sino también de algunos otros productos que teníamos aquí. Y de ahí pensamos en esa asociación y patinamos el proyecto, y en la alcaldía nos dieron algunos recursos y creamos la asociación Azosumapaz, que ya hoy nos ha ayudado en muchas más cosas también. Digamos que ese papel que tú has jugado acá en el territorio fue el que de todas maneras hizo que también la fuerza pública te persiguiera, ¿o cómo fue ese proceso? Porque tú fuiste... Yo creo que eso de la persecución de la fuerza pública es originada por una historia de lucha de este campesinado y por ese estigma que ha habido contra el Partido Comunista, porque el Partido Comunista ha defendido los derechos de todos los trabajadores, y aquí fue el partido el que organizó el campesinado finalmente para poder tener derecho a la tierra. Entonces el hecho que lleva a que haya esa persecución, no solamente contra mí, sino contra muchos más, y yo afortunadamente rodé con suerte a que no me mataron, sino que me detuvieron en 2 ocasiones, y lo único que tenían para mostrarme de la acusación que hacían y la prueba que mostraban era que tenía libros del Partido Comunista, de la Unión Patriótica, lo que quedaba claro que es la persecución contra los comunistas, y que pues en su momento ya era un líder, diríamos, joven, pero que habían otros que eran mucho más importantes, y lo que tenían que demostrar era que estaban en una persecución contra los comunistas, que así lo dijo el mismo coronel Fernando Millán en San Juan, cuando le reclamábamos por la detención de
de unos campesinos cuando entra la militarización en el 90, y entonces el Clarito nos decía que había que venir a acabar contra la guerrilla porque había que acabar el comunismo. Y entonces decía que comunista y ser guerrillero era la misma cosa, y que lo que ellos venían era a darle la mano al campesino que tenía el asadón y a los otros que no eran campesinos y que eran guerrilleros, pues que tenían era que acabarlos, que tenían que limpiar ese territorio. Entonces son políticas de Estado y de ese trabajo anticomunista y del desarrollo de ese anticomunismo. Entonces fue que me llevaron, porque también a muchos más les tocó desterrarse, irse, no pudieron volver. Quedó el sindicato, diríamos, casi sin dirección. El partido también sufrió mucho porque muchos de sus militantes salieron. La juventud comunista no pudo seguir actuando. Bueno, fue un golpe muy duro que hubo en ese momento con esa militarización y con esa persecución. ¿Para ti qué es ser comunista? Pienso que es un orgullo porque el ser comunista no es otra cosa que no pensar en uno mismo, sino pensar es en el bienestar de la humanidad. Gracias por estar, Misael, en Memorias de Rebeldía, por brindarnos este espacio tan bonito que es tu casa para hablar de estas cosas tan importantes, y pues por compartir también estos relatos de historias de rebeldía aquí en el Sumapaz. No, gracias a ustedes por estar aquí y con este programa tan bonito donde da la posibilidad de hablar de historias de rebeldía, ¿verdad? Y que seguramente son muchas más, esta es solo una, que hay muchas más historias en estos territorios y que vale la pena conocer esas otras también. Gracias. A usted muchas gracias.